Buenos días a todos. Habíamos empezado sin conectar y hoy tenemos aquí la suerte de tener a Oriol Amat, que todos sabemos que además de tener esta labor académica en la Universidad Pompeu Fabra, es una persona, es un economista de empresa que tiene esta capacidad de captar los temas que son de actualidad, saberlos explicar y tener muchísimos seguidores. Sus libros desde hace muchísimos años son bestsellers en el mundo de la empresa. Solo hay que coger un tren o un avión para ver que hay varios libros de él en la estación, ¿no? Y por lo tanto hoy nos hablará sobre las claves de las empresas de éxito, en una situación tan compleja y persistente de dificultades como la actualidad, ¿no? Yo solo quisiera agradecer a Oriol. Hemos quedado que hablarás ¿cuánto rato, Oriol, más o menos? 46 minutos. 46 minutos. Esto es estilo Oriol. Y entonces tenemos un pequeño debate que intentaremos que sea sencillo. Nosotros utilizamos exclusivamente esta conexión de las cuatro despachos para cosas internas de formación, pero esta vez hemos hecho este pequeño experimento. Te pido disculpas si hay algún problema de logístico y de coordinación, ¿no? Que hemos hecho un pequeño experimento hoy. Pues Oriol, por favor. Pues buen día, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento una vez más a Avante por la posibilidad de contar pues unas impresiones y compartir pues las investigaciones que hacemos en la universidad, en este caso en relación a las empresas que funcionan muy bien. Este es el objeto de esta sesión. Veo en Murcia, veo que está Ramón, y con Ramón estuvimos hablando de estos temas la semana pasada. O sea que me sabe mal que Ramón Madrid, quiero decir, pero bueno, también aprovecho para saludar a todos en Madrid, en Oviedo y en Murcia también. Entonces, el tema, como decía, pues es qué características tienen las empresas que van muy bien. Si en lugar de hablar de las empresas que van muy bien, pues hoy el tema fuese cómo son las personas que tienen mucha salud y viven muchos años, pues hablaríamos de unos hábitos alimenticios, de vida, de unas horas de dormir, un estrés, un deporte, etcétera, y serían las características que normalmente distinguen a las personas que viven muchos años o que tienen mucha salud. Y son cosas que ya sabemos. Si ahora dijese, no, pues hay investigaciones que demuestran que dormir 8 horas es muy bueno, y que las personas que viven más años duermen 8 horas. Esto es algo que ya sabemos todos. Muchas veces la investigación lo que hace es demostrar de forma, diríamos, científica, cosas evidentes. Veréis que los temas de los que hablaremos hoy son cosas evidentes, que ya sabéis. Por vuestra experiencia profesional, pues estáis viendo continuamente muchas empresas, veis muchas empresas que van bien, empresas que van mal, y por tanto ya tenéis también un perfil de características que se repiten en las que van bien. Voy a utilizar las fotocopias que os han facilitado y veréis que en la página 2, o sea, en la pantalla 2, pone unos puntos. Estos puntos empiezan por una introducción, que es lo que ahora comentaré, y a partir de aquí lo que utilizaré es una determinada metodología de análisis. A veces cuando se analiza una empresa, pues se ven aspectos positivos, aspectos negativos, pero a veces se hace sin un determinado orden. Entonces lo que intentaré pues es utilizar una determinada metodología, un orden para ver cómo nos aproximamos a las empresas, ¿no? Entonces el punto 2 es esto, una visión general de cómo podríamos analizar las empresas. Seguramente se parecerá mucho a cómo lo hacéis. Y el punto 3 es cómo mejorar el modelo de negocio. El modelo de negocio es lo que hacen las empresas y cómo lo hacen. Habéis visto y habéis vivido en estos últimos años muchas empresas que se han quedado con un modelo de negocio pues que ya no funcionaba, un modelo de negocio que siempre había ido bien y de repente pues ya no funciona. Hemos de cambiar el modelo de negocio, los clientes ya no vienen. Este sería el punto del modelo de negocio. El punto 4, haré una referencia a cómo son las empresas que crecen mucho, que es un determinado tipo de empresa de éxito, las que crecen mucho. Y finalmente el punto 5, antes de pasar a las conclusiones, es un resumen de cuáles son las claves de éxito a lo largo del ciclo de vida.
En cada etapa, no es lo mismo la etapa de nacimiento que la etapa de ya, pues, cuando una empresa empieza a consolidarse, cuando una empresa ya está en una etapa de madurez, las claves del éxito son diferentes. Bueno, entonces, antes que nada, antes de pasar a analizar ya, simplemente justificar cómo se ha hecho lo que os voy a exponer. Es decir, lo que os voy a decir no son opiniones solamente, sino que se basa en un trabajo que hacemos en la universidad, que lo empezamos en el año 99, o sea, hace ya algunos años que hacemos este trabajo, lo veréis en la pantalla 3, que pone, pues en el año 99 estudiamos cómo eran las empresas que crecieron mucho entre el 94 y el 97. Este es un tipo de análisis que hoy en día se puede hacer muy fácilmente, como toda la información está en el registro mercantil, la información contable. Sabéis que hay bases de datos, por ejemplo, SABI, que es la que usamos mucho en la universidad, la base de datos SABI de una empresa que se llama Informa. Con esta base de datos tú le puedes pedir a la base de datos, a ver, dime las empresas que en el 94 y 97 crecieron cada año en ventas y beneficios un 20%. Y en 5 segundos tienes la lista de empresas que crecieron un 20% entre ese año, entre el 94 y el 97. Bien, en el año 2009 lo que hicimos es ver en qué situación estaban las empresas que en el año 99 habíamos identificado que crecían mucho. Lo que hicimos es 10 años después ver cómo estaban. Por esto al final haré una referencia a lo efímero que es el éxito. Muchas veces hay empresas que piensan, mira, ya hemos alcanzado ser líderes o estar donde queríamos estar en el sector, pues resulta que esto es muy efímero, dura poco. Esto lo vimos cuando hacemos el análisis de las empresas unos años después. En el año 2010 volvimos a analizar pues, cómo eran las empresas que crecían mucho del 2004 a 2007. Esto lo hicimos para ver cómo son las empresas que van muy bien en años de burbuja. Y luego en el año 2013 volvimos a ver cómo eran las empresas que crecían mucho en años de recesión, que es las que crecían mucho entre el 2008 y el 2011. Y entonces, un aspecto curioso es que son muy parecidas las características de las empresas que van muy bien en años de recesión, en años de expansión. Las características son muy parecidas. Es como si os dijese, ¿y cómo son las personas que viven muchos años pues cuando la economía va bien, cuando la economía va mal, pues las características son muy parecidas. Pues son personas que no fuman, que duermen 8 horas, es decir, las características se repiten. Son bastante independientes del ciclo económico. Y paso a la pantalla 4, simplemente una justificación de por qué tiene sentido hoy hablar de estas empresas. Seguramente cuando hablamos de los objetivos de la economía de un país tiene varios objetivos. Uno de los más importantes, no el único, es que haya bienestar. El bienestar requiere que la población trabaje. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos económicos es el alto índice de desempleo. Entonces, las empresas que van muy bien, sobre todo las de alto crecimiento, tienen una peculiaridad. Lo veréis en la pantalla 4. Veréis, en el año entre el 2008 y el 2011, en España hubo 1.408 empresas que eran de alto crecimiento, que significa que cada año las ventas y beneficios crecían como mínimo un 20%. Cuando hacemos estos estudios no tenemos en cuenta lo que son los autónomos, por tanto tenemos en cuenta empresas que depositan cuentas en el registro mercantil. Por tanto estamos hablando de anónimos, sociedades anónimas, limitadas, este tipo de compañías. Y también podemos ver, por ejemplo, en el año 2007, estas 1.408 empresas tenían 51.000 empleados. ¿Cuántos empleados tenían estas empresas 4 años después, en el 2011? Fijaros, 133.000 empleados. Por tanto, una contribución importante de este tipo de empresas en la economía de nuestro país es que crean mucho empleo. Por tanto, si en lugar de tener 1.408 empresas que crecen mucho, pues tuviésemos más, pues nos iría de forma muy diferente. Bien, y dicho esto, paso ya al segundo punto, que es el modelo de análisis. ¿Cómo vamos a aproximarnos a las empresas? La idea es, primero, empezar por las personas. Y algunos que veo en la sala, compañeros y que nos conocemos de hace años, saben que yo soy un contable. Entonces, es curioso que un contable hable de liderazgo, de cultura de empresa, de estrategia, pero alguien esperaría de un contable que empezase hablando de los números, ¿no? Del balance. Entonces creo que para analizar una empresa e identificar las claves de su éxito, pues hay que empezar por la persona o las personas que dirigen el proyecto. Ese sería el primer punto a analizar. El segundo punto es la cultura de la empresa.
Y a partir de ahí el modelo de negocio. El modelo de negocio es cómo lo hacen. Bien, entonces paso al primer punto de la visión general del análisis, que es el liderazgo. Entonces, cuando hemos analizado cómo son las empresas que van muy bien, pues lo primero que hacemos a través de encuestas y entrevistas en profundidad. Esto ha sido un trabajo, como decía antes, pues que empezó en el 99, pues desde el 99 hemos hecho, pues en fin, miles de encuestas, cientos de entrevistas en profundidad, y en esas, sobre todo en las entrevistas en profundidad y también con encuestas, intentamos ver cómo son los líderes o las personas que lideran las empresas de éxito. Y hay una serie de características que son frecuentes en las empresas de éxito. Las tenéis en la pantalla 6. Cuando pone estas características, esto no significa que todas las empresas exitosas tienen líderes con este perfil. Simplemente son características que se repiten. Antes decía que una persona que goza de una salud saludable, de buena salud, pues normalmente no fuma. Pero sabemos que hay personas que tienen más de 100 años y que fuman muchísimo. Bueno, son excepciones. Cuando se hacen este tipo de estudios se buscan los grandes números. Decía antes, hombre, normalmente hay que dormir 8 horas. Todos conocemos personas que duermen 3 horas y bueno, pues a lo mejor a alguno de ellos les va bien. Entonces, cuando hablamos de los temas relacionados con el liderazgo, ahí podéis ver en la pantalla 6 algunas características. Algunas eran previsibles, por ejemplo la pasión. Esto es previsible, la perseverancia también. Pero quería destacar 2 o 3 características que a mí personalmente, cuando hace años ya empezamos a hacer estos estudios, que me sorprendió. Por ejemplo, la humildad. Las empresas que tienen éxito y de forma sostenida en el tiempo, las empresas que eran exitosas en el 94 y te las vuelves a encontrar que son exitosas 10 años más tarde y 15 años más tarde, una característica que suelen tener es la humildad de las personas que lideran esos proyectos. En cambio, cuando falta la humildad, ¿qué pasa cuando la empresa tiene éxito en los primeros años? Si falta la humildad, pues eso va a comportar una forma de tratar con los empleados, los colaboradores, los clientes, etcétera, y eso le va a pasar factura a la empresa. La humildad, una característica muy importante que va muy ligada a otra que pone un poco más abajo, que es la austeridad. Las empresas muy exitosas durante muchos años, los líderes suelen ser austeros. Podría daros ejemplos de empresarios y empresarias muy conocidos que, pues el coche que hacen, el tipo de vacaciones que hacen, el que hacen los fines de semana, cómo viven, el horario de trabajo que hacen, pues demuestra humildad. Claro, las personas que lideran un proyecto transmiten mucha cultura de empresa. Si los colaboradores ven pues que los de arriba son personas austeras, pues los de abajo serán más austeras. Y yendo más abajo, diría 2 características más que quisiera destacar. Por ejemplo, lo de la excelencia, que está muy claro. Lo del win-win, yo gano, tú ganas. Son personas que consiguen que gane los otros, ganen ellos, y esto sería el punto contrario, serían los estúpidos. Seguro que conocéis a más de uno de estúpido, de persona estúpida. El estúpido es la persona que yo pierdo, tú pierdes. Seguro que conocéis más de uno, es una persona que te relacionas con ella, oye, te perjudica a ti y lo hace de una forma que se perjudica a ella misma. Esto en la revista del Colegio de Economistas de Cataluña hace unos años se publicó un artículo que os recomiendo, que es un resumen de un libro de un economista italiano que se llama Cipolla, que el libro que escribió se llama Allegro ma non troppo, y el subtítulo Tratado de la estupidez humana. Es un libro pequeño que os recomiendo, y si no tenéis tiempo de leer ese libro, que a pesar de que es muy corto, en el artículo de la revista del Colegio de Economistas, pues en 3 o 4 páginas resume el libro, y os lo recomiendo, ¿no? Y explica la diferencia entre el estúpido y la persona inteligente. La persona inteligente es la que consigue que los demás ganen, ganando ella. Las empresas exitosas tienen al frente personas que saben relacionarse con el banco, o con un empleado, o con quien sea, un proveedor. Esto se está grabando. Se está grabando. Vale, pues mira la cámara. Vale, pues estaba hablando del win-win, y entonces quería destacar 2 características. Una es la resiliencia. Esta es una característica de la que se ha hablado mucho en los últimos años, que es muy importante. La resiliencia es la capacidad de resistir cuando las cosas van mal. Esto es muy importante. Cuando caes, lo importante, se dice a menudo, lo importante no es caer, sino lo importante es si te sabes levantar a tiempo. Y finalmente, otra característica importante, la urgencia. La mayoría de empresas muy exitosas que conozco
son empresas que, en fin, no se paran en los éxitos que van consiguiendo, sino que siempre están pensando, han escalado una montaña y ya están pensando en la montaña siguiente, no se quedan. A veces a uno le diría, oye, porque ahora que has escalado la montaña, ¿por qué no te miras el paisaje y disfrutas un rato? No, pues ya están pensando en la siguiente montaña que han de escalar, que es el sentimiento de urgencia. Bien, paso al punto siguiente, era el liderazgo, y decíamos, analizamos el liderazgo, los líderes de las empresas exitosas tienen unas determinadas características, y luego viene la cultura. Claro, esos líderes transmiten una cultura. Como podéis ver en la pantalla 7, pues las empresas suelen tener una misión, y en la misión, como dice ahí, pues suelen ser frases. Las empresas exitosas consiguen que esa misión tenga algo de emoción. Más abajo tenéis, por ejemplo, los valores de Desigual, en esa misma pantalla 7. La empresa Desigual dice, las claves del éxito son las personas, el producto, el precio, la promoción y la diversión. Esto lo encontraremos también en una empresa que se llama Virgin. También el presidente se divierte mucho, y por lo que parece ser, pues en la empresa también se divierten mucho, ¿no? Pues hay emoción también. Para poner un contrapunto, recuerdo hace unos años en una compañía norteamericana, en el hall de la recepción, pues había un cuadro muy bonito que ponía la misión. Y la misión decía, en inglés, pues decía, pues nuestra misión es seguir siendo los líderes, o ser los líderes en este campo. Era una empresa metalúrgica, y porque nos gusta la excelencia, la calidad total, y acababa diciendo, y todo esto lo hacemos porque nos gusta su dinero. Y se referían a los clientes, y la misión decía, pues nos gusta el dinero de los clientes. Yo pensé que eso sería un ejemplo de poca emoción, ¿no? Pues, en cambio, lo de Desigual pues transmite un poco más de emoción. Bueno, paso al punto 3, el modelo de negocio. El modelo de negocio, bueno, en esta pantalla sale un cuadro que tapa lo que es el modelo de negocio. Veréis que en la izquierda tenemos las necesidades del cliente. A partir de las necesidades del cliente pues hay una idea, y esa idea es lo que el modelo de negocio intenta transformar en valor. Lo que está tapado por el cuadro que pone liderazgo, cultura, etcétera, es el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene dos partes. El modelo económico, cómo lo hace la empresa para generar beneficio. Ese es un milagro importante, conseguir beneficio. Y abajo de todo veréis que con el modelo de negocio la empresa tiene que conseguir liquidez, que es la segunda parte de lo que tiene que conseguir un modelo de negocio. Beneficio y liquidez. Dos milagros cada vez más complicados. Si la empresa consigue beneficio y liquidez, pues tendremos a todos los stakeholders, las partes interesadas, pues satisfechas. Y una pregunta que nos podíamos plantear, ¿alguien conoce alguna empresa que genere beneficio y liquidez y cierre? Cada año cierran miles y miles de empresas. ¿Alguien conoce alguna empresa que, generando beneficio y liquidez, pues los accionistas digan, mira, estamos hartos de ganar tanto dinero, de que las cuentas bancarias haya tanto dinero en ellas, pues cerramos, esto es muy aburrido? Las empresas mueren cuando les falta normalmente la liquidez, y también, pues antes o después hay problemas con el beneficio, ¿no? Bueno, el modelo de negocio es eso, cómo conseguir beneficios y liquidez a través de diversos tipos de medidas. Paso a la pantalla siguiente, la 9. Voy indicando las pantallas y así es más fácil seguirlo. Cuando hablamos de modelo de negocio, un tema interesante a tener en cuenta es cómo las empresas consiguen un buen modelo de negocio. Y aquí, como pone una frase de Albert Einstein, la locura está en hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro, cuando las cosas no van bien hay que hacer cosas diferentes. ¿Y cómo se hacen cosas diferentes? Ahí propone 3 metodologías que son muy simples. La metodología clave es la prueba-error, es ir probando hasta que la aciertas. Las empresas muy exitosas tardan una media de 10 años en encontrar las claves de diferenciación del negocio. 10 años, desde que nacen hasta que encuentran la ventaja competitiva, 10 años. Luego comentaré algún ejemplo en este sentido. Entonces, ¿cómo se llega a las ventajas competitivas? Pues, como veis ahí, normalmente es o bien copiando. Tenéis el ejemplo de Mercadona. Mercadona acertó hace 13 o 14 años cuando implantó la idea del siempre precios bajos. Pero siempre precios bajos fue una idea del señor Juan Roch, o salió de algún sitio. Abajo os pone de dónde salió la idea. En un viaje de placer. Claro, los empresarios emprendedores exitosos son personas que cuando viajan de turismo, como tienen una gran pasión por su proyecto,
pues están mirando qué hace la competencia. En un viaje de placer están mirando, hay muchos casos de empresas que descubren pues las ventajas competitivas a través de en un viaje de placer, ¿no? De ahí salió el donut, por ejemplo, de Panrico, pues se descubrió en un viaje de placer. Hay una empresa que se llama Fargi, de helados, pues la idea de los helados y de llamarle Fargi sale de un viaje a Italia también. Entonces, tenemos, las empresas copian, estamos hablando de copiar desde un punto de vista legal, o sea, sin infringir la legislación, copiar, por ejemplo, en la parte derecha de esa pantalla 9 tenemos Carrefour. Carrefour, la idea de Carrefour Express sale del Tesco Express que tenemos abajo. Es decir, son ideas que uno las ve y las traslada, en este caso, a otro país, ¿no? Cuando copias, a veces conviene descartar. Por ejemplo, Walmart es una empresa que tiene muchos conflictos con los recursos humanos. Tiene una demanda puesta por mujeres empleadas de Walmart, más de 2 millones de empleadas, tiene una demanda contra la empresa por un tema de discriminación. Pues cuando Mercadona copia, pues no lo copia todo, copia aquello que le interesa y otros temas se descartan. Y otra técnica es el acto de fe. Y esto lo veremos en muchas empresas exitosas. Pues el empresario o la empresaria están ahí, no, esto hay que hacerlo así, y durante un año no funciona, durante 2 no funciona, y si se resiste, pues a veces funciona. Bien, tenéis en la pantalla 10 una frase de Jack Welch, para ver si estamos al día en el tema de modelo de negocio. Cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa es superado por los cambios fuera, el final está cerca. Bueno, cuando hablamos de mejorar el modelo de negocio, pues hay que tener ideas. Y la estadística de la pantalla 11 es un poco depresiva, porque si estos dos investigadores, es una estadística que ya tiene algunos años, pues si están en lo cierto, para tener una idea que se acaba implantando y que tiene éxito, pues como veis en ese cuadro, hay que tener 3.000. Hay 3.000 ideas en bruto no escritas. De esas 3.000, solo 300 se escriben. Ahora estaba recordando una empresa de la que os hablaré luego, que se llama Metalquimia. Metalquimia es una empresa muy exitosa. En Murcia la conocen bien porque es una empresa de Girona, pero que vende maquinaria para todo lo que es el proceso de la carne, los embutidos, etcétera, y trabaja mucho para el pozo. Entonces, esta empresa, todos los empleados van con una libretita todo el día, en principio, todo el día, y un lápiz. Y esto el presidente de la empresa, pues, en fin, lo ha propuesto para que cuando alguien está desayunando, está a punto de dormir, pues, y se le ocurre una idea, pues que la apunte rápido en esa libretita, porque si no, eso se olvida. ¿Cuántas veces se nos ocurren ideas muy buenas en momentos en los que estamos lejos del ordenador o lejos de la empresa, y entonces esa idea pues queda ahí en el olvido? Por tanto, eso es para intentar aumentar esas 3.000 ideas, que solo quedan 300 las que se escriben, pues para aumentar esas 300, ¿no? Pero entonces fijémonos, de esas 300, pues las que van superando cada etapa se van reduciendo. Bien, si continuamos con el modelo de negocio, lo que os pongo a partir de la pantalla 12 son ejemplos de buenas prácticas. Lo que a veces se dice las best practices. Cuando analizas empresas que van muy bien, pues ves buenas prácticas que hay muchas empresas que les han ido bien. Aquí tenemos buenas prácticas en relación con el modelo de ingresos. Y tenemos una serie de buenas prácticas, solo por comentar alguna de ellas. La primera de todas pone reinventar la empresa. ¿Cuántas empresas muy exitosas empezaron haciendo cosas absolutamente diferentes? Hay una empresa que seguro que conocéis que se llama 3M. 3M significa Minnesota Mining Manufacturing. 3M es la empresa del Scotch Brite. Esta empresa hace artículos de gran consumo. ¿Qué empezó haciendo 3M? ¿Alguien lo recuerda? Esta empresa ahora tiene un catálogo de 40.000 productos diferentes, que está el Post-it, el Scotch Brite, etc. 3M, ¿qué empezó haciendo? Se llama Minnesota Mining Manufacturing. Era una mina de carbón. 3M empezó como una mina de carbón. IBM, ¿qué empezó haciendo? Pues maquinaria para procesar carne. Nokia empezó haciendo cables para la industria eléctrica y acabó haciendo pues lo que está haciendo ahora, ¿no? Por tanto, a veces hay que reinventar. Si vamos hacia abajo, hay toda una serie de características que hacen las empresas que van muy bien en cuanto a ingresos, y simplemente comentaría la tercera, empezando por el final, que dice cooperar para competir mejor. Cada vez se habla más de competición. Cooperar y competir, pues competir. Competir es con competidores, cooperar. O cooperar con otros
cooperar con clientes. Lo que he comentado antes de Metalquimia y El Pozo, pues Metalquimia y El Pozo pues han hecho cooperaciones muy importantes que han permitido innovar en el sector de la carne, ¿no? Bien, vamos a la página 13. Aquí tenéis una empresa muy conocida, Mercadona. Mercadona, incluso una empresa muy exitosa, hace 2-3 años detectaron que había algunas partes concretas de su modelo de negocio que no funcionaban bien. La fruta, el pescado, etcétera, pues han hecho cambios muy importantes. Por ejemplo, con el pescado, lo que están haciendo ahora es ir directamente a las lonjas. Y en algunos casos van directamente, invierten en donde está la materia prima, hacen inversiones y por tanto hacen cambios continuos en las distintas líneas de negocio para mejorar. Recordaréis hasta hace poco, pues al lado de cada Mercadona había todo de tiendas, había todo de pescaderías, fruterías, etcétera. Entonces lo que ellos dijeron, oye, pues significa que no estamos haciendo bien estas secciones en concreto. Si hablamos de modelos de negocio, cambios importantes, otro ejemplo, Dulcesol. La conoceréis, es esta empresa valenciana del tema de la pastelería. Fijaros, en el año 2008 las ventas en el sector se hunden. En este sector, como en casi cualquier sector. Fijaros, en el año 2008 toman la decisión de apostar por la marca blanca. En el 2011, o sea, les va bien el cambio, pero en el 2011 pierden a Mercadona. ¿Qué hacen a continuación? Decimos cambios en el modelo de negocio, apostar por la exportación. Han conseguido pasar que la exportación represente del 3 al 15%. Y en estos momentos son los líderes en España. Bien, solo son ejemplos de cambios que se hacen en el modelo de negocio para conseguir funcionar correctamente o funcionar mejor. Más cambios en el modelo de negocio. Lo tenéis en la pantalla 15. Buenas prácticas en los costes. Claro, para conseguir beneficio tenemos los ingresos por un lado, los costes por el otro. Aquí tenemos prácticas que se repiten en empresas muy exitosas en relación con el modelo de negocio. Tenemos muchas características, quizá ahí tenemos muchas. Una que diría es la última: incentivar las sugerencias de reducción de costes. Esto muchas empresas lo están haciendo y lo que hacen es proponer un sistema de sugerencias incentivado, es decir, aquellas personas que proponen medidas de reducción de costes y esa medida pues a la empresa le permite reducir costes, pues el empleado cobra un porcentaje del ahorro. Una empresa que hace esto, por ejemplo, es la empresa Ford, que tiene la planta de Almusafes en Valencia. Los empleados que hacen sugerencias pues reciben un 10% del ahorro del primer año. Hace unos años se hizo famoso un empleado que propuso una sugerencia. La sugerencia consistía en esta fábrica de coches, pues el pintado pues se hace con unos robots. Cuando pintan el coche, una vez está pintado, pues hay que abrir las puertas bien y los empleados manipulan el interior para todo lo que es la carrocería interior del coche, pues para que esté bien, ¿no? Entonces este empleado se dio cuenta que era muy difícil manipular el interior de un coche con las puertas. Entonces se le ocurrió la sugerencia de que la empresa, una vez ha pintado el coche, le quita las 4 puertas, se hace todo el manipulado interior y se le vuelve a poner las 4 puertas. Esto Ford lo implantó en la mayoría de fábricas que tiene, en las que era posible hacerlo en todo el mundo. Y entonces, cuando calcularon el incentivo que le tenían que dar a este empleado, pues el empleado, pues en fin, recibió tanto dinero que al día siguiente pues pidió la baja de la empresa, ¿no? Y ya se jubiló. Bueno, por tanto, cuando se hacen, decíamos antes, prueba-error. Dar un incentivo a la reducción de costes es una buena idea, pero en este caso la prueba-error es cuando te das cuenta que hay un error. En este caso lo que hace la empresa pues es poner un límite. El límite es el valor de un coche. O sea, un empleado que hace una sugerencia, pues se le da el incentivo económico con el límite de lo que vale un coche, un Ford Focus en concreto. Bueno, tenemos en las pantallas siguientes algunos ejemplos de empresas muy exitosas en la reducción de costes. Tenemos el caso de EasyJet, la primera línea aérea de bajo coste de Europa. Ahí tenemos el fundador en la parte izquierda y en la parte derecha abajo podéis ver los hangares, los garajes, o sea, un hangar donde está la central. La central de EasyJet no está en Oxford Street, que es donde suelen estar las líneas aéreas, las centrales de las líneas aéreas británicas. No está en Oxford Street, está en Luton, en un garaje, como veis ahí. Y la mesa que tiene, bueno, que tenía, ahora este hombre ya pues la empresa la sacó a bolsa, pues ya se vendió pues unos años después, ya salió. Pero la mesa que tenía este hombre cuando lo entrevistamos hace unos años, que hicimos un caso en la universidad, pues era una mesa pues normal, igual que la del resto de empleados, y era una mesa que estaba, en fin, en medio de cientos de mesas de empleados, y es lo que decíamos antes de la austeridad.
Entonces, el ejemplo de EasyJet lo comento porque a veces hay quien dice, no, pues que mi sector es diferente. No, es que eso en ese sector puede funcionar, pero el mío es diferente. La mayoría de personas solemos pensar que nuestro sector es el más complicado del mundo. Y esto lo dice desde un hotelero, un metalúrgico, uno del automóvil o un auditor. Bueno, el auditor sí que es verdad que es el más complicado del mundo. Entonces, aquí podéis ver en la página 17, pues que EasyJet, después de lanzar la compañía aérea, pues lanzó toda una serie de divisiones en otros sectores de la economía. Lo que veis en la parte izquierda arriba es el Easy Hotel, son habitaciones, son muy pequeñitas, no es para ir, pues en fin, si tenéis que hacer un viaje de novios y queréis quedar bien, pues igual no es el mejor hotel para ir, ¿no? Pero es muy barato y es una cadena hotelera que está en Londres y en otras ciudades y que realmente pues los precios son bajísimos. Tiene las pizzas, luego tiene los cruceros para hacer cruceros en Grecia. Podéis estar una semana en Grecia de crucero y por menos de 100 euros vais a estar toda la semana paseando con el crucero por Grecia. Lógicamente tenéis que llevaros la comida, las toallas, os lo tenéis que llevar todo, pero lo que es el precio en sí es menor a 100 euros, que es un precio pues realmente bajísimo, ¿no? Por tanto, el mensaje con esto del EasyJet es que el modelo de bajo coste funciona en la mayoría de sectores, pero hay diferentes tipos de low cost. Podéis ver en la pantalla 11, por ejemplo, si hablamos de líneas aéreas, Ryanair sería el prototipo de low cost, pero Vueling, que en principio también es low cost, no es la misma idea. Hay diversos rangos dentro del low cost. Lo mismo podríamos decir de la alimentación. Mercadona posiblemente es low cost, pero tiene diferencias con Lidl. Por tanto, hay que ver dónde nos posicionamos. Y en estos momentos, por ejemplo, en líneas aéreas les va mejor a las compañías tipo Vueling que tipo Ryanair. Ryanair está introduciendo cambios en su modelo de negocio. Hay otra empresa, hablando de modelos de ingresos y de costes, otra empresa interesante que pienso que es útil conocer, es la empresa Nostrum. Nostrum sobre todo está radicada en Cataluña, también en Madrid, en Valencia, en varias ciudades españolas. En estos momentos esta empresa tiene ya más de 100 restaurantes, incluso está en el sur de Francia. Esta empresa, cuando empieza la crisis, pues las ventas se le hunden y generó unas pérdidas importantísimas. Estoy hablando del año 2009. El año 2009 fue un año pues durísimo para esta empresa, muy malo. Año 2010 muy malo. Año 2011 muy malo. Y de repente hicieron un cambio radical en su modelo de negocio. El cambio consistió en bajar los precios a la mitad, los precios de venta. Ahí tenéis, abajo le pone el Nostrum, platos a 1 euro, a 2 o a 3. Son platos que en realidad su precio era el doble. Y entonces si una persona compra, se hace un carnet. Creo que el carnet vale 3 euros, la última vez que lo pregunté. Compras el carnet que vale 3 euros y a partir de ahí los productos te cuestan la mitad. Y puedes comer por 3-4 euros. El presidente de la empresa, el señor Salomó, hace poco explicaba de dónde salió esa idea de bajar los precios a la mitad. Y la idea salió de la experiencia siguiente. Ellos veían que las ventas se les estaban hundiendo y un día hablando con una empleada de los servicios centrales, pues a la hora de comer, pues la empleada pues salía a comer, había quedado con su novio y el presidente le pregunta, ¿qué vais a comer? Sí. ¿Y dónde vas? Y no, voy al ese restaurante de ahí. Oye, ¿por qué no vas al Nostrum, que está aquí mismo? Y uy, es que es muy caro. Y entonces el presidente dijo, hombre, si nuestros propios empleados no comen aquí porque consideran que es caro, hemos de revisar los precios. Hicieron un estudio y bajaron los precios a la mitad. Bajan los precios a la mitad, tenéis en la pantalla siguiente, ahí tenéis por ejemplo un plato de macarrones, 1 euro. ¿Y qué pasa desde junio de 2012, que es cuando implementan la medida, hasta abril de 2014? Aquí tenéis los datos. La producción aumenta un 471%, doblan los clientes, la facturación la incrementan en un 123%, significa que doblan la facturación, aumentando las visitas, doblan las tiendas y empiezan a ganar dinero. O sea, bajando los precios de venta, pero claro, lo que hicieron es toda una reestructuración de los costes, los servicios centrales, la forma de funcionar, empezaron a potenciar las franquicias para poder crecer más y total, bajando el precio de venta a la mitad, empiezan a ganar dinero. Son ejemplos de cambios en el modelo de negocio. Tenéis en la pantalla siguiente pues la página 23, pues un ejemplo de cómo son estos restaurantes y con esto paso a la pantalla 24. Decíamos, hemos visto buenas prácticas en los ingresos, buenas prácticas en los costes
Y para completar el modelo de negocio hay buenas prácticas en el modelo financiero. El modelo financiero es cómo invierte la empresa, cómo se financia. Y aquí simplemente recordar, pues, en fin, verdades que muchas de ellas son de perogrullo, ¿no? Por ejemplo, la segunda, comprar en años de recesión. En economía a veces o muchas veces funciona bien lo que se llama la teoría de la opinión contraria. La teoría de la opinión contraria es hacer lo contrario de lo que hace la mayoría. La mayoría compran en los años de burbuja y venden cuando empieza el crack. O sea, poco después del crack, cuando pincha la burbuja, todos a vender. Eso significa comprar caro y vender barato. Comprar en años de recesión es hacer lo contrario. Bien, hay algunas medidas y aquí simplemente quería recordar, lo tenéis abajo, lo que es el patrón de crecimiento equilibrado. Veréis unas letras, en la parte izquierda sería el crecimiento equilibrado. El crecimiento equilibrado es cuando una empresa consigue que las ventas crezcan y que ese mismo año el activo, veréis que hay 4 letras, es la V de ventas, la A es el activo. Las empresas que crecen de forma equilibrada consiguen que el activo crezca, pero menos. Son empresas prudentes. Y como son prudentes, la deuda crece, pero menos. En finanzas se suele decir que hay 2 estrategias. La conservadora y la otra, ¿cuál es? La mala. Es la conservadora y la mala. Entonces, las empresas que tienen un crecimiento equilibrado, la deuda crece menos que el activo y así consiguen que el beneficio crezca más. Esto es el crecimiento equilibrado. En la parte derecha tenéis la muerte de éxito. Seguro que habéis conocido muchas empresas que han muerto de éxito. Las empresas que mueren de éxito mueren de éxito porque se ven que los activos crecen. De una empresa ves los activos. Lo que ya no ves es el endeudamiento. Veréis en esas 4 letras, la D de endeudamiento crece mucho más. Esa es la forma de crecer que se llama la muerte de éxito. Fijaros, seguro que habéis conocido muchas empresas que se han muerto en estos 3 o 4 últimos años. Seguro que las empresas que conocéis, la mayoría de ellas tienen 2 características, las que se han muerto, 2 características. Una es que en el momento de empezar la crisis tenían mucha deuda. O sea, estaban muy endeudadas en el momento de empezar la crisis. Y la segunda característica es que o no han innovado o no han tenido suerte en la innovación. Por tanto, mucha deuda y o no han innovado o no han tenido suerte en la innovación. A veces también hay que tener suerte. Es muy difícil que haya empresas que han cerrado estando muy poco endeudadas en el año 2007-2008. Creo que las que se han muerto tienen como mínimo esas 2 características. Bueno, paso al punto 4. Empresas de alto crecimiento. Un resumen de todo lo que estoy comentando lo tenéis en este esquema. Este esquema se parece mucho a lo que es el concepto de mapa estratégico del cuadro de mando integral. En el cuadro de mando integral, que es esta propuesta de Robert Kaplan, que es un profesor de Harvard, pues el esquema que ahora estoy comentando en este punto 4, pues es lo que es un mapa, o sea, el modelo de negocio exitoso, digamos. Resumiendo lo que hemos dicho, fijaros, empezamos por la parte inferior. ¿Cómo son las empresas que van muy bien? Pues son empresas que apuestan mucho por las personas. Por ejemplo, apuestan más por la formación. Fijaros abajo que pone esos porcentajes, que es 2,4 y 0,7. Esto significa lo siguiente. Las empresas exitosas invierten el 2,4% de la masa salarial en formación. El 2,4%. En cambio, la media de la empresa española invierte el 0,7%. O sea, las empresas que van mejor invierten más en formación. Aquí lo que alguien podrá pensar es si es primero el huevo o la gallina. A veces pues inviertes más en formación porque te van las cosas mejor. Y eso también es verdad. Si vamos hacia arriba, o sea, las empresas exitosas invierten más en formación. Cuando pone incentivos, esto significa retribución variable. La mayoría de empresas exitosas que conozco tienen algún tipo de retribución variable. Por tanto, un fijo más un variable. El variable no siempre es monetario. A veces hay empresas que tienen variables que son salarios virtuales, días de vacaciones, horas de vacaciones o otro tipo de incentivos. Entonces vamos hacia arriba. Ahí pone, a la derecha pone RH, son los recursos humanos, la P son los procesos. ¿Cómo lo hacen las empresas exitosas? Pues, y aquí vienen las verdades de perogrullo. Pues apuestan más por la calidad total. Es ese porcentaje del 70%. El 70% de las empresas muy exitosas tienen la ISO 9000 o similar. O sea, tienen sistemas de certificación de la calidad. En cambio, la media de la empresa española, ese porcentaje es un 5%. O sea, son empresas que apuestan más por la calidad. Son empresas que apuestan más por la innovación. Es ese porcentaje que veis ahí del 2,5%. Ese 2,5% es
lo que representa la I+D sobre las ventas en las empresas exitosas, mientras que la media de la empresa española es un 1%. Por tanto, apuesta más por la calidad, por la innovación. Qué casualidad que venden más productos nuevos, está un poco más arriba. Claro, si apuestas más por la innovación, pues tendrás más productos nuevos, que es ese 35%. Las empresas exitosas, el 35% de sus ventas son productos lanzados al mercado en los 2 años anteriores, mientras que la media de la empresa española es un 13%. Eso les hace vender más, ganan más dinero y vamos hacia arriba. Hemos hablado antes de la prudencia, pues reinversión de beneficios y al final crear valor. Por tanto, esto sería una síntesis de lo que he comentado hasta ahora, de cómo son las empresas que funcionan muy bien. Y yendo hacia abajo tenéis el ejemplo de Metalquimia, de la que he hablado antes. Fijaros, Metalquimia destina el 20% de los, de los beneficios al personal, para incentivar las ideas. Invierte en I+D entre el 10 y el 15% de las ventas. Bueno, pues lo que estamos hablando hoy es cómo lo hacen las empresas que van muy bien. Pues incentivan a las personas, invierten más en I+D, etcétera, etcétera. Paso a la pantalla siguiente y aquí tenéis, hablando también de cómo son las empresas muy exitosas, simplemente recordar, cuando he hablado del low cost, hay empresas muy exitosas con el modelo low cost. Pero a veces también se puede ser muy exitoso cuando eres el líder y no estás haciendo low cost. En yogures, ¿quién es la empresa líder en España? Danone. Danone es la marca líder. La low cost sería la marca blanca. ¿Y qué hacemos si somos una empresa seguidora? No somos ni low cost ni marca líder, pues ahí lo tenemos mal. Hemos de buscar la diferenciación. Los que estáis en Cataluña reconocéis una empresa, habréis oído hablar de una empresa que se llama La Falleda. La Falleda es una empresa de yogures muy exitosa. No es ni low cost, sus yogures tienen un precio más alto, ni es la líder, que es Danone, pero son muy exitosos porque tienen una política de responsabilidad social. Es una empresa que emplea a más de 150 personas con disminución psíquica y con una serie de responsabilidad social y unos yogures muy buenos. Pues es una empresa que cada año crece las ventas entre un 15 y un 20%. Es una empresa de alto crecimiento desde hace 7-8 años. Es decir, se puede ir muy bien sin estar en el extremo low cost y sin ser el líder. Aquí tenéis en la pantalla siguiente un ejemplo de una empresa también curiosa y comento este ejemplo por el tema de la resiliencia. Hace unos años conocí un restaurante chino, el típico restaurante chino aquí en Barcelona, que iba muy bien. Un buen día cerró porque la comida de restaurantes chinos durante unos años tuvo algunos problemas relacionados con la calidad, pues ese restaurante cerró. Poco tiempo después me encontré al propietario de este restaurante, precisamente muy cerca de donde estamos ahora, cerca de la Plaza Cataluña de Barcelona, pues me encontré un restaurante japonés. Entrando en el restaurante japonés resulta que dentro estaba vestido de japonés el propietario del restaurante chino. Su mujer en la caja, como siempre, es el modelo del restaurante chino, el hombre en la cocina, la mujer en la caja, la mujer también vestida de japonesa. Entonces, hablando con él, me dijo, sí, es que lo del chino nos fue mal, vimos que el tema de la cocina japonesa, la comida japonesa va hacia arriba, pues nos hemos reconvertido y ahora es un restaurante japonés. Esto me lo decía hace 5 o 6 años. Este restaurante lo acabó cerrando también. Cuando vino la crisis, le cayeron las ventas del restaurante japonés, lo cerró y ahora lo que tiene es un wok. Y lo que tenéis ahí son los datos de ese wok comparado con la media del sector. Y veréis el beneficio, que es positivo. Con 28 empleados, sirven cientos de miles, bueno, más de 100.000 cubiertos. El restaurante tiene 135 plazas, etcétera. El precio, el ingreso medio por cubierto, tampoco es tan barato comparado con la media del sector, es 11 euros. Porque pagas por la comida, pero luego hay la bebida aparte, el café. Os comento este ejemplo porque si este hombre se hubiese quedado con su restaurante chino de hace 10-15 años, pues este negocio ya habría desaparecido. Entonces este hombre tuvo la capacidad, él y su mujer, de reconvertirse al restaurante japonés y después el wok. Para esto se necesita mucha resiliencia. Para un chino disfrazarse de japonés no es tan fácil, que tienen también litigios pendientes por ahí. Bueno, paso al punto 5 y vamos ya finalizando. Entonces en el punto 5 tenéis las claves del éxito a lo largo del ciclo de vida. Bueno, esto es una pantalla que es un PowerPoint de estos que se va saliendo por etapas. Si alguien quiere el PowerPoint completo, pues aquí María José lo tiene y os lo puede facilitar. Pero simplemente esta pantalla 29 es para incidir
en que los factores clave de éxito a lo largo de la vida de una empresa van cambiando. Por ejemplo, si empezamos en el momento cero, cuando la empresa nace, veréis, hay una línea que va hacia abajo. Esa línea que va hacia abajo son las pérdidas. Las empresas cuando nacen se pasan 4 años de media perdiendo dinero. Luego, a partir del año 4, el beneficio se estabiliza y veréis que la línea de ventas está tapada por un cuadro, pero la línea de ventas e ingresos se va hacia arriba. Y es el año 14, se ve ahí un poco entre tinieblas en el cuadro, pues a partir del año 14 pues es cuando la empresa ya, que había crecido mucho, pues se estabiliza. Entonces, este cuadro simplemente es para incidir en 2 temas. Uno, de cada empresa que sigue creciendo a partir del año 14, veréis en el cuadro, arriba de toda la derecha hay un 1. De cada empresa que sigue creciendo después del año 14, para tener una, hemos de empezar por 10.900 personas, que es lo que tenéis a la izquierda. De cada 10.900 personas, en España, de media, hay alrededor de un 10%, es decir, 1.200 que tienen aptitud para crear empresa. No todo el mundo tiene aptitudes para crear empresas. De cada 10.900 hay 1.200 que tienen aptitud. Este es un estudio que se hace cada año en toda la Unión Europea por países. Y en España, esto se llama el Global Entrepreneurship Monitor. En España, de cada 10.900 personas hay 1.200 que tienen aptitud. De estas 1.200 que tienen aptitud, hay 603 que ponen en marcha la empresa. De las 603 que ponen en marcha la empresa, hay 208 que 4 meses después siguen vivas. O sea que la empresa sigue viva 4 meses después. Y ahí tenéis abajo las características de esas empresas que siguen vivas. Liderazgo, innovación, conseguir el dinero, la financiación. De las 104 empresas, ¿cuántas hay que sigan vivas en el año 10? 51. ¿Y cómo son esas 51 empresas? Está abajo. Cuando pone liderazgo, apuestan por las personas, ahí sale la retribución variable. Hay una serie de temas que siempre van saliendo. La innovación, tener capital, internacionalizarte. De las 51 empresas, hay 36 que consiguen un alto crecimiento. Son las que del año 10 al 14 crecen mucho. ¿Qué características tienen? Pues fijaros, pues la ambición, de nuevo la innovación, la internacionalización. Es lo que os decía al principio de las verdades de Perogrullo, que estos son temas que ya lo sabemos. Lo único que hacemos, esto sale pues de encuestas y de entrevistas en profundidad y con cientos de empresas y ver un poco las características que se repiten. Y solo para acabar con este cuadro y ya pasar a las conclusiones, os pongo abajo, ¿y cómo son las empresas que viven más de 100 años? Es el cuadro que tenéis a la derecha. Entonces, fijaros, arriba de todo tenemos una empresa. Eso sale de 36 empresas que crecen mucho. De 36 empresas que crecen mucho, y hemos empezado pues hablando de miles, pues de 36 empresas que crecen mucho, hay una que consigue crecer más de 4 años seguidos. La mayoría se estabilizan o se mueren. Entonces, por eso es interesante ver cómo son las empresas que son muy exitosas durante 100 años o más. ¿Y qué características tienen? Fijaros las que pone ahí. La humildad, de la que hemos hablado antes, un tema muy importante. La sucesión. Planificar bien y tener suerte en la sucesión. Las empresas centenarias son empresas que se preocupan por la sucesión. Os pondré un ejemplo. Hay una empresa muy conocida aquí en Barcelona, que hace unos años es una empresa que tiene el padre, que es el empresario, y 3 hijos que siguen en la empresa. Y hace unos años me los encontré en el aeropuerto y iban los 4 y entonces les pregunté ¿dónde vais? ¿No? Lo que preguntas cuando vas al aeropuerto, ¿de dónde vas? ¿De dónde vienes? Y no, vamos a una feria en Frankfurt. Ah, muy bien, oye, qué suerte, y los 4 juntos y tal. No, iremos en 2 vuelos separados. El padre y un hijo irán en un avión y los otros 2 irán en otro avión. Y entonces cuando me lo dijeron ya pensé, bueno, ya sé por qué lo hacen. Y entonces me dijeron, no, es que tenemos un protocolo familiar que dice, uno de los puntos que dice es, cuando hay viajes, pues no vamos todos en el mismo avión. Ya os podéis imaginar por qué. Y claro, si hay un accidente, pues esa empresa queda descabezada. Por lo tanto, son empresas preocupadas por la sucesión, incluso tienen en cuenta detalles como estos. Fijaros el tema de las finanzas. Finanzas prudentes, apuestan por la marca. Y otro tema muy importante, aciertan en los momentos de compra. Es muy interesante mirar en las empresas centenarias en qué momentos del tiempo han hecho grandes adquisiciones de inmuebles o de empresas y en qué momentos han vendido.
Y normalmente compran después de un pinchazo bursátil e inmobiliario, ahí es cuando compran, y venden cuando nadie lo entiende. Es como esas entidades que vendían en el año 2006. Un gran banco se vendió toda la red de sucursales en el año 2006. La gente no lo entendía. Se han vuelto locos, están vendiendo toda la red de sucursales. Y otro banco también hizo lo mismo en el 2007. Si os fijáis bien, las 3 o 4 entidades que hicieron eso en el 2006, sabéis que esto los economistas lo hacemos muy bien, ¿no? Explicar lo que se tenía que haber hecho. Pues esas 3 o 4 entidades que vendieron en los momentos de venta, pues son las que han ido mejor. Bueno, paso a las conclusiones y con esto ya finalizamos. Si tuviésemos que resumir pues lo que hemos dicho, pues ahí tenéis 10 puntos, que son los que creo que resumen mejor pues cómo son las empresas muy exitosas. Aquí, por incidir en alguno de ellos, veréis que hay unos que tienen la letra un poco mayor. Me parece que son muy importantes todos los temas, pero entre ellos el tema de las personas y el liderazgo, que es el punto 2, el tema de la flexibilidad, que está relacionado con la resiliencia, y el punto 5, la excelencia. Pero más importante que todo esto es otro tema que no está ahí, que es la actitud, que es lo que intenta expresar lo que tenéis en la última pantalla. Esos 2 peces que están en una pecera, uno de los 2 va a sobrevivir y el otro no. Ya avisé que nos moriríamos, y lo dice uno que se va a morir seguro, porque tiene un problema de colocación en relación al momento en el que estamos. Por tanto, lo más importante de todo seguramente es la actitud. Yo recuerdo en estos años de crisis, ya para finalizar, en estos años de crisis, pues en empresas que no les iba mal del todo, pues cuando tú ibas a una reunión y hablabas con ellos, pues no te hablaban de lo que tenía que hacer el presidente del gobierno, lo que tenía que hacer la señora Merkel o el señor Obama, te hablaban de sus problemas, de cómo podían vender más, etcétera. En cambio, las empresas que iban cada día peor, cuando hacen una reunión del equipo directivo o del consejo de administración, pues los primeros 3/4 de hora es para hablar de lo que tiene que hacer Obama. Sería un ejemplo de un error, creo, de planteamiento en la actitud, en relación a ver oportunidades en el momento en el que uno está. Pues nada, muchas gracias. Bueno, yo no has cumplido la palabra, porque has dicho que eran 46 minutos y han sido 44 y 30 segundos. Los presupuestos se hacen no para cumplir. Bueno. Se hacen para tener una referencia. Bueno, vamos a ver si somos capaces, nos damos como máximo 25 minutos, 20 minutos, y a ver si somos capaces de gestionar la logística, ¿no? De las 4 oficinas conectadas, ¿no? Habíamos pensado primero hacer una pregunta aquí, los asistentes de Barcelona. ¿Hay alguna pregunta? Si no, a ver, pues Maite, por favor. Todas estas ideas has hablado sobre todo, claro, ejemplos de grandes empresas, pongo para que todos las conocemos, pero sería también aplicable a empresas pequeñitas, empresas, comercios, incluso autónomos, profesionales o despachos profesionales, más de servicios. Oriol, por favor, repite la pregunta un poquito, el concepto de la pregunta. Sí, la pregunta que se plantea es, los nombres que he mencionado son todos de empresas grandes, la mayoría. Y como decía Baratek, pues lo he comentado porque he usado nombres de empresas grandes porque son empresas conocidas. Si os fijáis en el libro que os han facilitado, veréis que hay pues unos 200 ejemplos de empresas. Muchas de ellas son empresas muy pequeñitas. Incluso en algunos casos son empresas de 1, 2, 3 empleados. Y entonces a mí me parece que todas estas características que hemos hablado, de la flexibilidad, la actitud, la resiliencia, etcétera, yo diría que son comunes a todo tipo de empresa. Por tanto, es común independientemente del tamaño. Y hay un tema que no he comentado, pero que también es muy sorprendente cuando haces este tipo de estudios. Cuando tú miras cómo son las empresas de alto crecimiento, encuentras empresas de alto crecimiento en todos los sectores de la economía. Uno esperaría encontrar alto crecimiento pues en todo lo que es Internet. Pues no, hay alto crecimiento en todos los sectores de la economía. Pensemos, por ejemplo, en el sector textil. Hace 10, 15 años todo el mundo decía, el sector textil ha muerto. Pues en estos momentos algunas de las empresas de alto crecimiento que tenemos en nuestro país son empresas
Mango, Desigual, Inditex, etcétera, sector textil. Por tanto, lo que hemos visto creo que es independiente del tamaño y por tanto es aplicable a cualquier tipo de tamaño y también es independiente del sector. En las empresas de alto crecimiento hay en todos los sectores de la economía. Bueno, ahora tendríamos de saltar a la oficina de Asturias. Andrés, ¿hay alguna pregunta? Yo quería más que una pregunta, salvo que alguno quiera hacer una reflexión acerca de todos los sectores que comentó Oriol durante su magnífica exposición. Es que la tasa de éxito se va reduciendo, es decir, un empresario que empieza ahora un nuevo negocio, sus probabilidades de éxito son tantos factores y tienen que salir bien todos, que claro, la tasa de éxito es muy reducida, ¿no? Más en estos tiempos en los que, bueno, lo que dices tú, el liderazgo y la actitud, pues bueno, no es tampoco lo que más abunde en el posible empresario, ¿no? Entonces, yo miro con envidia los casos de éxito que has puesto, pero le veo una dificultad al éxito tremenda, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo que quería era reflexionar, que lo he visto, veo al EasyJet y se me cae la baba, ¿no? O sea, pero diciendo, ¿cómo se puede tener un caso de éxito son un cúmulo de tantas cosas que es, no sé si es más fácil casi que te toque la lotería o que tengas un caso de éxito como el de EasyJet, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría reflexionar eso y no es que quiera desanimar a nadie que quiera hacer cosas, pero una empresa de éxito es muy complicada y sobre todo muy dinámica. Y nada, desde Asturias darte muchas gracias, Oriol, por tu magnífica presentación. Bueno, muchas gracias y también un saludo, Andrés, desde Barcelona. Bueno, lo que dices es verdad. ¿Cuántas empresas hay en el mundo que tengan más de 300 años? 5.600 empresas. O sea, en todo el mundo hay 5.600 empresas que tienen más de 300 años. De estas 5.600 hay 5 en España, que son 4 bodegueras, Osborne, Codorniu, Raventós, me parece que es González Vías, y luego una editorial que es la editorial de la Abadía de Montserrat. Son las 5 empresas que hay en España que tienen más de 300 años. Bueno, eso es así. La media yo recuerdo hace unos años un estudio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social español que decía que la media de vida de una empresa en España era 9 meses, desde que nace hasta que muere. Ese estudio estaba hecho utilizando la data, o sea, la fecha en la que una empresa se daba de alta en Seguridad Social y la fecha en la que la empresa se daba de baja. Y de media eran 9 meses. Aquí hay que tener en cuenta que a lo mejor había muchas empresas, pues, constructoras, promociones inmobiliarias, que daban de alta una sociedad y la daban de baja, pues, al acabar la promoción, ¿no? Pues la media, 9 meses. Otros estudios lo que suelen decir es que una empresa vive de media entre 12 y 15 años. De media. Por tanto, es verdad, como dice Andrés, que las empresas no viven mucho. Pero claro, nosotros lo que hemos de mirar es la empresa en la que estamos, o los que hacéis consultoría o ayudáis a las empresas, pues que las empresas que conocéis pues vivan más años. Y entonces la clave está en que a veces pequeños retoques en el modelo de negocio permiten a la empresa vivir unos años más, o generar más riqueza, o generar empleo, y ahí tenemos algunos de los casos que he comentado, ¿no? Pues esa empresa de alimentación, de comida, pues que con unos retoques en el precio, pues inmediatamente pues la empresa pasa de tener 40 puntos de venta a 100 y pico. Entonces, el tema es verdad lo que dice Andrés, pero lo que hemos de hacer es seguir adelante. La vida es así. Bueno, gracias. Ahora toca a Pedro, de la oficina de Iberia en Madrid. Pedro, por favor, ¿hay alguna pregunta? Adelante, Pedro. ¿Puedes preguntar? Ahora sí. Pues no, pues pasamos a Murcia. Pasamos a Murcia. Por favor, Paco Juan, de Murcia. ¿Tenéis alguna pregunta? Por Ramón. Por tú mismo, Ramón. Sí.
quería hacer, bueno, en primer lugar felicitar a Oriol por su magnífica exposición y quería hacer una pregunta. Vale, gracias. Quería hacer una pregunta, yendo del determinismo, ¿hasta qué punto piensa que el azar influye en las claves del éxito? Porque muchas veces todos acertamos la lotería los lunes, o la quiniela, todos sabíamos cómo iba a quedar el fútbol, ¿no? Pero viendo muchas veces las empresas que al final están dentro de esas empresas de éxito, yo pienso que mi opinión es que influye en un porcentaje muy alto muchas veces el azar. ¿Qué piensa el ponente al respecto? Muchas gracias. Uriol. Pues muchas gracias. Pues seguro que es verdad, seguro que la suerte y el azar pues tienen una parte de explicación, ¿no? Pero a ver, hay una anécdota que seguro que muchos recordaréis de Severiano Ballesteros, que una vez que ganó un título muy importante un Open muy importante, pues al final hizo un golpe, pues que parecía muy sencillo, ¿no? Un golpe, la pelota estaba muy cerca del último agujero, pues le dio un golpecito, entró, y entonces un periodista le preguntó en la rueda de prensa, oiga, esto que usted ha hecho, pues parece muy fácil, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer yo también? Y entonces Severiano le dijo, pues nada, esto es muy simple, mire, usted tiene que empezar. Por ejemplo, si usted quiere hacer esto como lo he hecho yo hoy, lo quiere hacer dentro de 15 años, pues es muy simple. Usted tiene que hacer esto, ensayarlo 500 veces cada día. Y usted hace 500 veces cada día durante 15 años esto, y yo le aseguro que dentro de 15 años tendrá suerte y la pelota entrará. O sea, que es verdad lo que dices, que siempre hay un toque de suerte y a veces hay proyectos muy buenos que fallan por mala suerte, por algún tema regulatorio, por algún movimiento que hace un competidor. A veces hay casos muy importantes. Ahora estoy pensando en una línea aérea que hace poco, pues en fin, tenía una operación a punto de una compraventa y en un momento dado un competidor hizo un movimiento, puso un recurso a Europa, el comprador vio ese recurso, uy, ya no compro, pues sí, por un pequeño detalle esa operación no salió y la vida de esa empresa que hoy está muerta, pues seguramente hubiese sido muy diferente. O sea, es verdad que a veces hay el golpe de suerte o el golpe de mala suerte, pero también habréis oído lo que se dice a menudo, ¿no? Que la gente que tiene tanta suerte normalmente también trabaja mucho. O sea, suele haber una correlación entre un tema y el otro. Pero es verdad lo que decías. Bueno, vamos a intentar, a ver, Pedro, a ver si podemos, desde Madrid. Sí, yo creo que ya sí, ¿no? ¿Se me escucha? Muy bien, perfecto. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias, Oriol, por la conferencia. La pregunta que os hago es bastante sencilla. Dado que en España hay un índice de empresas de éxito menor que, por ejemplo, en Estados Unidos, si cree usted que el ecosistema en el que se desarrolla una empresa afecta en gran medida en el éxito que ésta tenga en el futuro. Muy bien, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Vaya lío te ha puesto, No, la respuesta es muy simple. Si vais a la página 29, si vais a la pantalla 29 de ese gráfico de las claves del ciclo de vida, a ver, los datos que tenemos aquí se hacen muy similares en otros países europeos, también existen a Estados Unidos. Pedro hablaba de Estados Unidos. Por ejemplo, si empezamos por la izquierda, decíamos, en España, de cada 10.900 personas, hay 1.200 que tienen aptitud para crear empresas. Pues bien, esto, que haya solo un 10% de las personas que tienen aptitud, carácter para crear empresas, solo un 10%, es un porcentaje bajo. Entonces, ¿por qué es bajo? Es bajo comparado con otros países europeos, de hecho es de los más bajos que hay en los países, en toda la Unión Europea, y muy bajo comparado con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué solo 1.200 personas de cada 10.900? Ahí tiene mucho que ver el sistema educativo, y hay países donde cuando los niños tienen pocos años les transmiten el espíritu emprendedor. ¿Sí? Sabéis que en nuestro país pues es muy común transmitir pues que lo mejor que se puede hacer cuando se acaba la carrera pues es hacer unas oposiciones y pues en fin pues ser funcionario. Por tanto, es verdad que el ecosistema en nuestro país pues dificulta, o sea, ya es bajo el porcentaje de personas que tienen aptitud. Pero luego pasamos al dato siguiente. En España de cada 1.200 personas hay 603 que emprenden. Aquí también tenemos el problema del sistema. Sabéis, si miramos los rankings de, por ejemplo, del Banco Mundial, Doing Business, hacer negocios en el mundo, pues sabéis que la dificultad que hay para crear una empresa o para obtener una licencia
o para hacer trámites en la administración, pues complican mucho la creación de empresas. Entonces, de cada 1.200 personas, solo 603 emprenden. Ahí tenemos también, esto es como ir a la fuente con un cubo agujereado. O sea, vamos perdiendo gente por el camino. Solo 600 emprenden. ¿Por qué? Porque el ecosistema no es bueno. Es un ecosistema, lo sabéis mejor que yo, en nuestro país hay una telaraña jurídico-administrativa que cada vez se va complicando más y en otros países pues la tendencia es la contraria. Y cada vez se van haciendo más leyes que cada vez lo complican más. ¿Por qué no se ha aplicado la actualización de balances? ¿Por qué no se ha aplicado el IVA de caja? ¿Por qué no se ha aplicado lo de la ley de... prácticamente no ha tenido impacto la ley del autoemprendedor? La ley de emprendedor. ¿Por qué? Porque son leyes hechas por personas que no tienen sensibilidad, no han creado empresas, no saben lo que es ser autónomo. Entonces, es verdad que el ecosistema dificulta. Pero cuando tienes 603 empresas que nacen, 4 meses después quedan 208. ¿Por qué? Ahí la gran restricción es la restricción financiera. El 90 y pico % de la financiación existente en nuestro país es bancaria. En otros países hay otras fórmulas de financiación para las empresas que nacen. O sea que es verdad que el ecosistema dificulta. Ahora, esa es una realidad. A partir de aquí lo que queda es ver cómo podemos hacer pues que en la escuela haya más espíritu emprendedor, que los que quieren emprender les ayudemos entre todos un poco más y no se lo pongamos tan difícil, etcétera. Ese es el reto. Muy bien, Oriol, ¿alguna pregunta? La primera que hacer yo. Oriol, yo creo, a mí, como siempre, no me he impresionado porque ya te conozco, la vuelta que le has dado a la manera de ser del líder de la empresa, ¿no? El concepto de la humildad. Yo quisiera, si puede ser, por favor, que explicaras un poquito las relaciones con sus colaboradores, ¿no? Claro, este es un tema clave. Es el tema del win-win. O sea, ¿cuántas veces oímos en el año 2005-2006 informes de responsabilidad social corporativa hechos muchas veces, pues a lo mejor pues por agencias de comunicación, no por la propia empresa, donde se decía que el activo más importante de la empresa son las personas, ¿vale? Viene el año 2008, caen las ventas, caen los beneficios, año 2009, y en el año 2010 empiezan los despidos. Hay empresas muy exitosas en estos momentos que en el año 2010, cuando entran en pérdidas, pues lo que hacen los empresarios, los que tenían la oportunidad de hacerlo, era consumir recursos propios, pero intentar no despedir a la gente. O sea, intentar demostrarles a la gente que apostaban por ellos. Hay empresas, ahora pongo el caso contrario, hay una empresa de bollería que hace bollos, pues es una empresa que en el año 2013, además de hacer un ERO, despedir personas, etcétera, pues bajan los sueldos un 30%. Pero el equipo directivo se sube la retribución un 40%. O sea, el equipo directivo se sube la retribución un 40%. Todo el resto de colaboradores, los que no son despedidos, les bajan un 30%. Bueno, pues, claro, esto es una empresa que yo recuerdo, pues unos años antes, pues diciendo, pues el activo más importante de nuestra empresa son las personas. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Las empresas que perduran en el tiempo, si tienen líderes humildes, que son yo gano, tú ganas, que valoran a las personas, que no tienen, que son personas también o sea, que gastan, no tienen gastos superfluos, etcétera, pues son personas que demostrarán más que apuestan por las personas. Esto lógicamente es más fácil decirlo que hacerlo. No sé si he respondido a la cuestión. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿En alguna oficina hay alguna pregunta más? Bueno, como habrá que ir a trabajar, ¿no?, para aplicar todo esto. Exacto. Pues, escúchame, Oriol, yo creo que Iberian y Avante Auditores pues quiere agradecerte tu predisposición. Tú siempre nos has aterrizado y recordar el sentido común, ¿no? La vuelta siempre a los orígenes. Muchísimas gracias. Te damos un pequeño obsequio, porque sabes que un libro está un poco de moda, que es posible que tengas la edición en inglés, porque acaba de salir en catalán. Muy bien. Nos ha hecho ilusión regalarte. Aunque ideológicamente no necesariamente podamos estar de acuerdo, es bueno. Muy bien. Es bueno que. Muchas gracias. Es bueno, muchas gracias. Es un libro que sabéis que está en polémica. Sí.
Este libro, las primeras 15 páginas de este libro son las más leídas de la historia de la literatura, las primeras 15 páginas. Es un libro muy recomendable. Bueno, un poco repetitivo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido provechoso. Y Oriol, muchísimas gracias. Aquesta estava a Pompeu la setmana passada.